Hola a todos, bienvenidos al canal de SEA Editores. Soy Juan Carlos González y hoy les traigo una nueva reseña de un libro. Si ustedes son como nosotros y aman los libros y la lectura y su mejor idea para pasar un viernes por la noche es visitar una librería o una biblioteca, entonces están en el lugar correcto. Suscríbanse al canal, regálenos un like y activen la campanita de notificaciones para que se enteren cada que subamos nuevo contenido. El libro que reseñaré el día de hoy se titula El laberinto de la soledad y fue escrito por Octavio Paz y publicado en 1950. Octavio Paz nació en la Ciudad de México en 1914 y desde muy joven comenzó su incursión por la literatura, en la poesía, género que cultivó durante toda su vida. El otro género que Paz cultivó con ahínco es el del ensayo, como es el caso del libro que reseñamos en este video. Sus obras completas comprenden 14 volúmenes. En 1990 Paz recibió el Premio Nobel de Literatura, con lo que lo convierte en el único escritor mexicano en recibir dicho premio. El laberinto de la soledad es quizá uno de los libros más leídos de Paz, pues además de que se ha vuelto casi un libro de texto en muchas preparatorias y bachilleratos de México, en otros países también ya es una referencia obligada cuando se toca el tema de México o los mexicanos. En El laberinto de la soledad, Paz reflexiona sobre la identidad del mexicano y de México. Yo soy mexicano. Básicamente, Paz se da la tarea de tratar de responder a la pregunta ¿qué hace diferentes a los mexicanos? Palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Como nación relativamente joven, este tipo de preocupaciones eran comunes entre la intelectualidad de la época, y no solo en México, sino en todo el continente americano. Para mediados del siglo XX, todas las naciones del continente tenían más o menos unos 150 años de haberse independizado. Somos los tres carros, los tres caballeros. Y los cuestionamientos sobre una identidad nacional, sobre existía una realmente diferenciada o si era solo un pastiche, tenían ocupadas a las plumas más destacadas de cada país. El laberinto de la soledad fue el primer libro de Paz en el género del ensayo, que como dije fue publicado en 1950. La primera edición constaba de 7 capítulos y un apéndice. En 1959 Paz haría una nueva edición en la que añadiría un nuevo capítulo, y posteriormente haría nuevas ediciones en 1969 y 1975, lo cual nos muestra las inquietudes intelectuales de Paz respecto al libro y su necesidad de volver a abordarlo durante más de 2 décadas. También no hay que olvidar que este fue un periodo convulso en prácticamente todo el mundo y justamente en las nuevas secciones que Paz añade, reflexiona sobre hechos como el de la matanza de estudiantes en Tlatelolco, en la Ciudad de México, en 1968. Para Paz el tema de la identidad es un problema sobre el que hay que reflexionar, un tema que hay que resolver, como un laberinto justamente, y la tesis principal del libro es que el ser del mexicano se funda en la soledad, y no a nivel individual, sino soledad como parte del imaginario colectivo, como imagen histórica, como condición última del ser mexicano. De ahí el título justamente de El laberinto de la soledad. El estilo del libro es el de un ensayo literario o un ensayo creativo, lo que le provee a Paz de flexibilidad para reflexionar sobre los temas y desplegar sus dotes creativas, y liberarse un poquito también de las constricciones de otro tipo de abordajes como el académico o el histórico, por ejemplo. A lo largo del libro, Paz frecuentemente toma como punto de partida una metáfora o un símil y luego se va extendiendo limpia y elegantemente sobre los elementos que sugiere ese punto de partida en un camino sinuoso, que es simplemente el camino de reflexión del autor y en el que se van desvelando ingredientes, piezas que quizá no eran tan obvios a simple vista. Podríamos decir que con cada tema Paz coge de un hilito y jala de este, y al hacerlo se desborda de manera inesperada un interior, un relleno que no sospechábamos que existiera. Paz fue un extraordinario poeta y también lo era cuando escribía ensayos, aunque reflexiones sobre temas históricos, sociológicos y culturales, como en El laberinto de la soledad, por ejemplo, su escritura siempre raya en lo poético. Como señalé, las metáforas y otros tropos y figuras retóricas formaban parte de su proceso de pensamiento y esto se evidencia en su escritura. La edición actual consta de 8 capítulos, un apéndice, la sección titulada Postdata, que consta de 3 partes,
y una entrevista titulada Vuelta al laberinto de la soledad, que Claude Fell le hiciera Paz y que fuera publicada por primera vez en la revista Plural. Paz abre el ensayo revisando al grupo conocido como Pachucos. Así es, su ensayo sobre la identidad del mexicano toma como punto de partida la ciudad de Los Ángeles, donde surgieron estos grupos de jóvenes, los Pachucos, que claramente buscaban diferenciarse tanto de su cultura de origen, la mexicana, como de la cultura que los acogía como migrantes o hijos de migrantes, la norteamericana. Los Ángeles ha sido un imán por décadas para los migrantes mexicanos, tan es así que en la actualidad es la segunda ciudad con mayor número de mexicanos después de la Ciudad de México. Para Paz, los pachucos no reivindican ni su raza ni la nacionalidad de sus antepasados. Su voluntad no afirma nada, sino la decisión de no ser como los que los rodean. No desean volver a su origen mexicano, ni fundirse con la vida norteamericana. Todo en ellos es impulso que se niega a sí mismo. ¿De Los Ángeles? Pero yo vengo de Amor acá. Ya le va, usted no conejo por allá, entonces. Es Santa Mónica, ve. Nada más que hay que darle poco estilacho, ve. Son un nido de contradicciones, un enigma. Su voluntad es la de no ser. Así, para Paz, la imagen del pachuco se corresponde con la tesis que recorre todo el libro. La soledad del mexicano nace del sentimiento de haber sido arrancado, despojado, y la historia de México es la búsqueda de ese vínculo, de esa filiación. En el segundo capítulo, Paz reflexiona sobre los mecanismos de autodefensa que utiliza el mexicano para protegerse de la realidad y de sus semejantes. Para Paz, los mexicanos somos cerrados, reservados, y nos valemos de diversas máscaras para este propósito. Mostrarse es abrirse, es rajarse, y eso para los mexicanos es debilidad y traición. En el tercer capítulo, Paz aborda el tema de las fiestas y señala que los mexicanos tenemos especial gusto por las fiestas públicas, pues las consideran el único medio lícito de abrirse, de romper con uno mismo, de romper con las máscaras, de expresarse, de mostrar todo aquello que las máscaras de la vida cotidiana impiden, como en la fiesta del Día de Muertos o en la fiesta del Día de la Independencia. En el siguiente capítulo, Paz aborda el tema del capitalismo y sus relaciones con México y hace un recorrido por las principales etapas de la historia del país, donde en cada una hay una figura central que se repite: la chingada. Durante la conquista, la india Malitzin, la Malinche, ayudó a los conquistadores. Se abrió ante el extranjero, se rajó. Incluso en el imaginario colectivo actual, para los mexicanos, la conquista no representa una derrota de los aztecas ante un imperio invasor, sino una traición, la de una mujer, la rajona, la chingada original. De la chingada. La chingada es la madre abierta, violentada, burlada por la fuerza. En contraposición a esta está la madre pura, estoica, abnegada, la Virgen de Guadalupe. Cada 15 de septiembre, en la celebración del Día de Independencia, el Día del Grito de Independencia, los mexicanos gritan en las principales plazas públicas del país: ¡Viva México, hijos de la chingada! ¿Y quiénes son los hijos de la chingada? Los extranjeros, los otros, los malos mexicanos, los traidores, los que se abren. En el capítulo 5, Paz reflexiona sobre la llegada de los españoles a México. Ante la derrota, los aztecas se sintieron desamparados por sus dioses, de acuerdo con Paz, en orfandad, en soledad. La España que arribó a estas tierras no era una España del todo medieval, como se nos ha querido vender, sino una con influencias renacentistas. Una España que aplicaba y adaptaba, pero que no inventaba. Y el arte novohispano será reflejo de esto, de acuerdo con Paz. Asimismo, reflexiona sobre el papel cohesionador que desempeñaría la Iglesia Católica al ofrecer a los indígenas huérfanos y desvinculados de su cultura un nuevo vínculo, una nueva posibilidad de filiación. En el capítulo 6, Paz aborda los periodos históricos de la independencia y la revolución. Para Paz se trata de periodos en que los mexicanos intentan reinventarse, redefinirse, pero terminan por aparecer nuevas máscaras, nuevas simulaciones. Los movimientos de independencia de América Latina rompen vínculos y pretenden construir un nuevo futuro, pero los largos periodos de guerra y las ideologías terminan por perpetuar el orden de las cosas anterior, pero ahora en manos de los locales o nacionales. Para Paz, la Revolución Mexicana es un hecho que irrumpe en la historia del país como una verdadera revelación del ser del mexicano
original y auténtico por primera vez. Gestada por largo tiempo desde las bases de la sociedad y sin un programa bien definido, para Paz de ahí provienen sus grandezas y debilidades, pues la revolución hallará sus límites al llegar al gobierno. En el siguiente capítulo, Paz nos habla de la nueva generación de intelectuales y artistas que surge en México a partir de la revolución, y el papel que desempeñaron estos en la educación, con los programas de alfabetización y fundación de escuelas, por ejemplo, y en el desarrollo de las artes y la cultura en el país. Ideólogos, escritores, poetas, muralistas acompañaron el proceso postrevolucionario de transformación del país, algunos desde el gobierno, y el cual por supuesto no estuvo exento de desaciertos y contradicciones. En el último capítulo titulado Nuestros días, Paz reflexiona sobre su actualidad y señala que a pesar de que el proceso revolucionario crearía las instituciones y la sociedad del México contemporáneo, México se refundaría a través de este proceso, finalmente no habría sido capaz de crear un nuevo espacio, una nueva comunidad, donde los mexicanos pudieran buscar y encontrar las respuestas que han buscado a lo largo de su historia, lo que traería como añadidura nuevas máscaras que se encimarían a todas las anteriores. Me parece que el laberinto de la soledad se mantiene bien vigente y esto se debe en buena medida al estilo en el que fue escrito, pues al no tratarse de un ensayo de rancio formato académico o que busque crear impenetrables precisiones conceptuales a rajatabla, por ejemplo, sino que más bien se nos presenta como un semillero de ideas que Paz explora pero no agota, con lo que deja los temas abiertos para el que quiera entrarle y tomarle estafeta. Desde mi punto de vista, El laberinto de la soledad sigue siendo un ensayo con una voz fuerte. Es un ensayo poderoso en el sentido del valor intelectual de Paz para poner el dedo en la llaga de los símbolos nacionales, históricos, culturales, cotidianos, lingüísticos, y además lo hace con una prosa poética excelsa que se disfruta cada página. Por lo que recomiendo ampliamente su lectura. Aunque estoy seguro que en México la mayoría de adolescentes y adultos ya lo leyeron, vale la pena echarle un ojo. Siempre las relecturas resultan muy gratificantes y enriquecedoras. Si les interesa adquirir este libro y cualquier otro, para los que están en la ciudad de Aguascalientes, México, comuníquense con la Librería de los Escritores. En la descripción les dejamos los datos para que se pongan en contacto con ellos. No olviden dejarnos sus comentarios, regalarnos un like y suscribirse al canal. De mi parte es todo, soy Juan Carlos González, hasta la próxima.